¿Qué presupone la idea que vos me mencionás? Que hay una evolución, que el destino de las sociedades es crear y acumular riqueza y distribuirla supuestamente, pero sobre todo crear riqueza, acumular cada vez más y cada vez más, para lo cual se necesitan fuentes de energía. Básicamente en la época moderna, carbón primero y petróleo después, o gas para sostener la electrificación, o bien combustible nuclear. Pero esa suposición parte de un equívoco, de que en el comienzo de todo las personas tenían recursos escasos y que la creación de riqueza era mínima. No es verdad. Esas sociedades así llamadas tribales, o las más antiguas, las prehistóricas como se dice, digamos, vivían en una economía que no era de subsistencia, sino que era de abundancia para sus propias reglas de asociación. De hecho es bien conocida la práctica del así llamado potlatch, del intercambio, por el cual se destruían riquezas en función de que el otro las destruya, tal cual en un cumpleaños de uno, por ejemplo, uno tiene que tomar una decisión. Es decir, o compro, qué sé yo, llamo ahí a la pizzería o al lugar de empanadas de la esquina para que traigan empanadas, o me pongo a yo, sepa cocinar o no lo sepa, hacer comida para todos aquellos que invito como una forma de agasajarlos. Es decir, gasto dinero, no en comprar artificialmente, sino en tener los ingredientes para hacerlo yo, o incluso más, es decir, gasto un montón de dinero en que haya excelentes bebidas en vez de vino de segunda, aunque después no tenga para comer en todo el resto del mes. Dicho de otra manera, espero que el otro en su momento haga el mismo dispendio que yo, no un dispendio equivalente, sino que tenga el mismo espíritu que yo, para que no le importe el dinero y que importe mucho más las personas que estén allí. Es decir, siempre existió la lógica de la destrucción de riquezas en función de un sacrificio festivo para que justamente no haya diferenciación social. Esa es la primera equivocación. Pero la segunda es que tenemos la idea con respecto a la antigüedad. Pero la segunda es que tenemos la idea de que esa gente, la gente de las cavernas, o la gente de las sociedades tribales, se pasaba todo el día recolectando, sembrando, cosechando, trabajando para subsistir. Es al revés. Es nuestra propia sociedad la que hace que las personas estén como esclavos, agotándose físicamente, moralmente, pauperizándose intelectualmente, dedicando una enorme cantidad de tiempo a trabajar. ¿Cuándo? Si uno observa, según lo que se decía, las sociedades polinesias cuando llegaron los primeros exploradores europeos, qué sé yo, se dedicaban a cantar, se dedicaban a retozar, se dedicaban a tener niños, lo cual implica distintas formas de placer sexual. Y los hombres de las cavernas, por Dios, dedicaron tiempo a hacer unas pinturas, hace 30.000 años, que hoy día las vemos como recuerdos fantasmales del momento en que inventaron la representación. Hay que inventarla. Ahí gastaron su tiempo y su energía, en esos lugares ceremoniales, hayan servido para lo que hayan servido, que todavía los podemos ver y quién sabe cuántas cavernas todavía faltan por descubrir. Es decir, que es erróneo pensar que eran sociedades subdesarrolladas, de la misma manera que no existían en América cuando llegó Colón naciones ricas y pobres. Los indios que vivían acá no tenían la menor idea de que eran pobres. El criterio de pobreza lo pone el rico, de la misma manera que el criterio de consumo no lo ponen los países pobres sino los países ricos, el modelo de necesidades. De hecho, hay que analizar cómo han ido cambiando las palabras, ¿no? Antes se hablaba de países del tercer mundo, después de sociedades en desarrollo, hoy de países emergentes. Es decir, todo está medido en función del sistema de necesidades propuesto por los países del primer mundo. Por eso hay que desconfiar mucho del concepto de necesidades.
Lo cierto es que las necesidades actuales son sumamente sofisticadas, o mejor dicho, artificiosas, en relación a una vida que podríamos llevar mucho más en paz, mucho más placentera, mucho menos desgastante, en donde no necesitáramos gastar fortunas en medicamentos, en internaciones, en dietas, en gimnasios para poder sostener al cuerpo para que siga trabajando. Uno puede pensar en formas de vida efectivamente más vecinales, más comunitarias, más relacionadas al trueque, a un compartir. Creo que para eso habría que desorganizar en gran medida las grandes ciudades. Es muy difícil pensar una gran ciudad con edificios de departamentos dispersos por todos lados y conseguir una economía basada en compartir el pan. De hecho, compartir el pan es algo muy importante. En la tradición de la misa cristiana, el pan se comparte, mitad por mitades. Mitad para cada uno y perfecta la mitad. Todo eso lo terminó el pan lactal, por otra parte, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota que contaba Osvaldo Soriano con respecto a Osvaldo Bayer. Cuando estaba en el exilio Soriano ahí en Francia, estaba pasándola mal, estaba en la mala. Y se encontró en un congreso de exiliados o algo así con Bayer y le comentó, bueno, sus problemas. Así que al poco tiempo recibe una carta desde Alemania, donde vivía Osvaldo Bayer, con un cheque por, supone, 320 francos con 57 centavos. Bayer le explicaba que había cobrado un dinero y le mandaba la mitad del dinero para que la tuviera y la usara. Y Soriano decía, me conmovió el gesto, pero mandé preguntar por qué los 57 centavos. Y Bayer le respondió porque era la mitad exacta. Es decir, bien anarquista es eso, es la mitad. No se iba a quedar él con el resto de los centavos, por más innecesario que fuera especificar en forma tan precisa la mitad, ¿no? Ese compartir cuando uno tiene debería ser fuente de alegría y no simplemente de crear una nueva situación de necesidad, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo en ciudades gigantescas donde las personas viven como en un hormiguero y tienen que esforzarse todo el tiempo para sobrevivir. Creo que podríamos tener relaciones de buena vecindad, mejores que las que tenemos. Eso está claro. Pero no estoy muy seguro cómo debería hacerse eso. Dicho de otra manera, mientras no cambie el sistema de necesidades, es muy difícil hacerlo. Y para que cambie el sistema de necesidades, me temo que tiene que ocurrir algún tipo de catástrofe muy grande, al estilo de pérdida de las fuentes de energía que sostienen a este sistema, es decir, que se acabe el petróleo y no se consiga una fuente de energía alternativa, o que las fuentes de energía que se usen se revelen demasiado problemáticas, como es el caso de la energía nuclear, o del propio petróleo, que por otra parte ha llevado a guerras de distinto tipo. Poca gente piensa en que la forma en que está sostenida su vida depende no ya de la explotación de otras personas, sino de guerras de todo tipo. Un caso es por la gente que se alegra de que va a desaparecer ahora la tala de árboles para imprimir libros y revistas, porque ahora todo va a ser por tableta electrónica. De acuerdo, pero sin embargo, para que haya tableta electrónica tiene que haber un tipo de mineral estratégico para el cual se superexplotan a campesinos, a mineros chinos y africanos. Es decir, estamos en la misma. Tiene que cambiar el sistema de necesidades. También creo que es demasiado la producción de bienes innecesarios, es decir, artificiales, de plástico, de juguetes, de todo tipo. Implica un dispendio enorme de derroche humano, que es no solamente innecesario, sino que es insensato. Pero no sé, no
tiendo a pensar en términos utópicos, yo no me gusta imaginar ni promocionar eso.